Mateo capítulo 12, 43 dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa. A tu casa. Volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la haya, diga estas palabras: desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Oído el tambor con todo esto que estamos leyendo, son palabras literales del Señor. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es una analogía que Jesucristo habla sobre aquellos que un día conocieron al Señor y que se apartaron. Por alguna razón se descarriaron, se apartaron, y dice el Señor que el estado de esta persona viene a ser peor que como estaba. Y por esto es la analogía de un espíritu inmundo que le dice a sus compinches: vamos, y te trae a otros 7 espíritus, 7 demonios, y la persona se pone peor. Quiero leer también otra parte de la palabra, por favor, pero ya lo vamos a leer, y quiero ponerle como título en esta mañana a la predicación, si es que usted anota, diga: ordena tu casa. Dígale al hermanito que está a su lado: ordena tu casa. Y para eso vamos a estar tomando esta frase muy conocida en la Biblia, que hace mención a un rey, que por supuesto vamos a leer, ¿verdad? Y lo vamos a leer en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 20. Allí hace mención a un rey. ¿Sí? Ezequías, diga, Ezequías se llamaba. Y leemos rapidito entonces. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. 13º rey de Israel, gobernó a Judá durante 29 años, y la Biblia comienza hablando bien de este rey, y dice que fue un rey que hizo todas las cosas buenas delante de Jehová. Cuando leemos la historia de este rey, vemos que fue impecable el tiempo en que él gobernó a Judá. Era un rey que verdaderamente quitó la adoración a los Baales, tumbó esos monumentos de idolatría, y todo eso lo hizo en este tiempo este rey, atendiendo a las cosas del Señor conforme a lo que él conocía del Señor. Pero cuando él está a punto de morir, cuando se llegan los días finales de este rey, usted piensa que todo ha sido bueno y que todo está bien, y se le presenta un profeta para aquel tiempo llamado Isaías, y dice de parte de Dios: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y nos llama la atención, porque cuando tú comienzas en el contexto anterior a ver la historia del rey, ves que todo lo que hizo estuvo bueno, salvo algunas cositas que verdaderamente no atentaron contra las cosas del Señor. Pero se le presenta esta noticia al rey y le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y resulta que el rey se siente tan mal que le dice al profeta: por favor, yo te pido que perdones si he hecho algo malo, pero yo quiero que tú hables con Dios y le digas que me conceda unos años más de vida. Y dice la palabra que Dios le concede 15 años más de vida a este rey, y en estos 15 años de vida el rey tuvo su primer hijo. Este hijo de este rey se llamaba Manasés. Y adivinen qué, no hubo rey más malo
y que hizo lo más malo en la Biblia que este rey Manasés. Entonces, voy a reconstruir la prédica en esta mañana. Si estamos hablando de un rey que hizo lo bueno delante de Dios y que Dios se le presenta por medio del profeta y le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El rey se arrepiente, el rey le dice: implora vida. Dios le da 15 años más de vida y en estos 15 años nace su hijo. ¿Cómo es que este hijo que le da Dios mismo a este rey se convierte en el peor rey de la Biblia? ¿Cómo es eso? ¿Por qué pasó eso? Había una advertencia del Señor: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es evidente que este rey no había o no estaba haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, y eso estaba llevando al reinado de Israel, específicamente a Judá, a una debacle, o lo iba a llevar a una debacle. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos organizar, y cuando Dios se le presenta al rey, le está diciendo: ordena tu casa, más bien tu vida, ordena todo lo que va a venir en ti. Yo voy a perdonar, pero va a venir un hijo sobre ti, el cual necesito que lo ordenes, que lo críes, que lo formes, porque de ese hijo tuyo va a depender el futuro de Judá. Y se presenta la situación de que nace este niñito y a los 12 años se monta a reinar Manasés. Reinó 55 años. Todo lo que el padre destruyó, todo eso que era adoración a los Baales, este lo construyó. Todo lo que el padre había quitado, que era abominación a Jehová, este lo trajo. Restituyó la adoración a dioses paganos, restituyó la adoración a Baal, y dice la Biblia que hizo lo malo desde que empezó a reinar hasta que murió delante de Jehová. ¿Por qué traigo esta introducción a la lectura de hoy o a la palabra de hoy? Porque nosotros necesitamos atender nuestra casa y nuestra vida, organizarla para que podamos tener futuras personas, hijos, hermanos que conozcan del Señor según lo que nosotros hayamos formado. Hoy nosotros somos padres y somos responsables del futuro de nuestros hijos. Hoy nosotros somos jefes y somos responsables del futuro de nuestros empleados. Hoy nosotros somos amigos y somos responsables de estos amigos. Hoy nosotros somos profesores y somos responsables de los niños que enseñamos. Ordenar su casa es ordenar tu vida, es ordenar lo que tú tienes en tus manos para que futuramente las cosas con Dios comiencen bien y terminen bien. Ahora bien, ¿qué debo yo, dice según la palabra aquí, ordenar? Porque no es literal la casa. Hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. La palabra dice en primera carta a los Corintios 3, capítulo 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Entonces, la pregunta en esta mañana es: ¿qué tengo yo desordenado en mi casa, pastor? ¿Qué tengo yo desordenado? ¿Por qué? Yo he hecho lo bueno delante de Dios. Yo voy a la iglesia, pastor. Es más, estoy leyendo la Biblia y estoy metido en la escuela de capacitación. ¿Qué tengo yo desordenado? Si estoy bien. Pero el profeta Isaías llega esta mañana y nos dice: hey, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y así como está, tus hijos se levantarán a espalda de Dios. Lo primero que yo tengo que ordenar, según la palabra de Dios, es mi relación con Dios en mi casa. Diga, debemos ordenar nuestra relación con Dios. Creemos que está ordenada, pero no está. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa,
en vano trabajan los que la edifican. En pocas palabras, todo lo que hagamos a espaldas o sin tomar en cuenta a Dios, lo estamos haciendo en vano. No crea que todo lo que se ve y brilla es oro, no lo crea. No todo lo que brilla es oro, a veces es fantasía. Que le echan un bañito y se ve como oro, pero cuando usted le mete en la playa y le zampa un sudorcito, ¡ay! Se pone verde el cuello. Eso quiere decir que a veces vemos cosas que están funcionando bien, pero adentro están podridas, como dijo una vez Cristo. Hay cosas que, ay, se ven lindas, pero no están lindas, están mal. Así creía el rey que estaba su vida. El rey dijo, ahí viene el profeta Isaías, seguro que me va a decir, eres un hombre que ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hey, profeta, la Biblia dice que yo hice lo correcto delante de los ojos de Dios. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Profeta, mira, yo hice aquello, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hay cosas que nos toca ordenar y creemos que están bien, pero no están bien. Hay cosas que brillan y no es oro. Hay cosas que parecen correctas, pero no son correctas. Hay cosas que aparentan estar bien, pero están mal. Y lo primero que yo tengo que ordenar es mi relación con Dios y mi familia. ¿Dónde está tu hijo ahorita? ¿Metió en una iglesia? Hey, ¿dónde está tu hijo ahorita? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Dónde está tu hijo ahorita? Voy a tomar el ejemplo de este joven. Ojalá que este ejemplo esté bien delante de Dios. Pero su mamá me llamó preocupadísimo. Y yo le dije, señora, y tranquilo, que ese hombre es de Dios. No, pastor, no. Yo necesito que ese muchacho me consiga rápido una iglesia. Y la mamá me está monitoreando. Sí, discúlpame, no le vaya a molestar, hermano. La mamá me ha estado monitoreando. ¿Saben por qué? Porque la mamá escuchó tal vez en un día una voz que le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Lo primero que tenemos que nosotros ordenar es nuestra relación con Dios, que mi familia, la que está bajo mi dirección, bajo mi liderazgo, bajo mi autoridad. Mientras que yo sea tu autoridad, yo necesito ordenar mi familia conforme a la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino para que cuando él esté grande, nunca se aparte de él, del Señor. Entonces, ¿quién está en primer lugar en tu vida? Muchas veces están tantas cosas y dejamos a Dios en segundo lugar. Ordena tu casa. El orden correcto no es que Dios es una prioridad. Escucha bien esto, hoy te va a sorprender. Dios no está en nuestras prioridades. ¿Saben por qué? Porque en nuestras prioridades está la posibilidad de cambiar. Dios está por encima de nuestras prioridades. Por lo tanto, Dios no se puede cambiar porque no es prioridad. Dios está encima de nuestras prioridades. Yo cambio esto, cambio la playa, cambio esto, cambio aquello. Pero esto no es cambiable porque Él no es una prioridad. Él está por encima de las prioridades. Pero nosotros no solamente ponemos a Dios como una prioridad cambiable, sino que lo dejamos en tercer lugar, segundo lugar. Déjeme decirte que los cristianos verdaderos aman a Dios por sobre todas las cosas. Toda es toda. Intérprete, ¿qué es toda? Todo es todo. ¿Saben por qué los cristianos amamos a Dios por sobre todas las cosas? Porque sin Dios nosotros no somos nadie. No puedo darme el lujo de poner a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, porque sin Dios mis pulmones, por ejemplo, no reciben aire si Dios no lo permite. Sin Dios no puedo ni abrir mis ojitos. Sin Dios no tenemos vida. Por eso tenemos que poner a Dios en primer lugar ante todas las cosas. Y cuando intentas poner a Dios en segundo lugar,
comienzan los problemas como le aconteció a este rey. Si este rey estaba haciendo lo correcto, ¿por qué el hijo le nació así, pues? No fue que el hijo fue más o menos. El hijo llegó destrozando todo lo que había hecho el padre. El hijo llegó haciendo cosas tremendas que nunca había hecho el padre. El hijo manchó la Biblia en el periodo de los reyes diciendo que fue el rey más malo que tuvo el periodo de Israel. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque ese hombre nunca organizó su casa conforme a lo que Dios le había mandado hacer. Porque dice la palabra que en esos 15 años nace Manasés. Hoy, oído, no había nacido el chamo. El chamo nace, el reycito nace después que Dios le aumenta años de vida a este rey. Fue que tuvo su primer hijo, pero parece que no entendió la palabra porque nunca organizó su casa. Y tuvo consecuencias drásticas. Después hablamos de Manasés. Entonces, lo segundo es que yo debo levantar en mi casa un altar familiar. Pongo a Dios en primer lugar y tengo a Dios en la casa. Y no es un altar literal, es un altar en espíritu y en verdad, diga. Cuando yo busco a Dios en espíritu y en verdad, hay una relación que se teje allí en el seno del hogar, donde toda la familia participan, donde toda la familia oran, donde toda la familia claman, donde toda la familia ayunan, donde toda la familia conoce de Dios y donde el principal objetivo es adorar, exaltar, clamar y entrevistarse con el Señor. ¿Tienes un altar en tu casa? Acuérdate, dígame algo. Pónchame hoy. ¿Desde cuándo no te has reunido con tu familia a orar? Ahí. Póncheme, por favor. ¿Cuándo se ha levantado ayuno familiar? Ordenemos nuestra casa, como dice la palabra, porque moriremos si no viviremos. Apartar tiempo para Dios. Aparta tiempo con tu familia para buscar de Dios. El primer deber de un cristiano es tener una Biblia en la casa. El primer deber de un cristiano es orar. El primer deber de un cristiano es buscar a Dios. El primer deber de una familia cristiana es conducir a su familia al Señor. Si alguien ha ido a tu casa y no se ha dado cuenta que tú eres cristiano, algo está pasando. No hace falta tener estatuas ni tener frases cristianas. Hace falta que la presencia de Dios esté en tu casa y cuando la gente entre, sienta que algo está pasando en este lugar. Eso es lo que hace falta. La presencia de Dios en tu hogar. Y si en tu hogar no se siente esa presencia, es porque algo está pasando. Porque dice la palabra que Dios se manifiesta donde lo invocan. Dios se manifiesta donde oramos, donde clamamos, donde le llamamos, donde a él le tenemos un lugar excelso, sublime, santo. Allí se manifiesta el Señor. Entonces ordenemos esto primero. Mi relación con Dios, diga, mi relación con Dios. Creo que tengo algún detallito allí, pastor, pero no mucho, un detallito. Yo no tengo tanto. Un solo strike, pastor. Detallito nada más. Pero ese detallito necesito que lo organices. Ese detallito necesitamos organizarlo. Ese detallito nos está costando muchas, pero muchas cosas delante de Dios. Ese detallito nos va a asegurar que mi familia tenga continuidad cristiana. Ese detallito me va a asegurar que el hijo del pastor no sea el de las famosas películas que vemos, donde los hijos de los pastores hasta han sacado películas y han sacado documentales y han sacado series donde son los peores y el comportamiento lo tienen los hijos de los pastores. Eso se acabó. El hijo del pastor, el hijo de un cristiano, tiene que representar a Dios y seguir la continuidad de un hijo de Dios. Porque para eso estamos. Yo no puedo alcanzar al mundo para Cristo y perder a mi hija, a mi hijo. Yo no puedo alcanzar al mundo para Cristo y perder a mi amigo.
No es así, no es al revés. Comienza con lo que Dios puso bajo tu responsabilidad, bajo mi responsabilidad. Comienza con tu iglesia, pastor, antes que te vayas a predicar a otra. Pon orden aquí primero, pastor, antes que te pongas a hablar en otra. Pon orden en tu casa, en tus hijos, en tu familia, antes que puedas hablar del orden de otro. En pocas palabras, nosotros somos el fiel reflejo de Dios para que nosotros también reflejemos a otro. Siempre se lo he explicado, el evangelio es para el hombre, pero es por el hombre que se alcanza. Dios me alcanza a mí para yo alcanzarlo a él. Dios me da hijos para que yo los eduque, para que yo los corrija, para que yo los conduzca. Tal cual el Espíritu Santo lo hace con nosotros, que nos guía, nos conduce a la verdad, nos guía, nos conduce a todas las cosas buenas del Señor. Bueno, usted también tiene que conducir a su familia a las cosas buenas del Señor. Usted tiene que enseñar a su hijo en las cosas buenas del Señor. A usted tiene que preocuparle hoy. ¿Qué está haciendo mi hijo si no está aquí? Llámalo. ¿Estás en la iglesia? Llámalo. Amén, que te conteste, sí, mamá, estoy aquí alabando al Señor. Palabra de Dios para todos los padres, inclusive para mí como padre, que aun cuando he entregado mis hijas en manos ya de sus esposos, cuando le toca casarse, me da cierto temor. Ay, Dios mío, cuidado que se me vaya a ir la muchacha del redil. Pero tengo que estar pendiente, aun cuando se case, de decirle, cuidado, cuidado. Una se me fue para Chile. Y cuando estaba en Chile, lo primero que le dije, llegando y buscando habitación y buscando iglesia. Es más, prefiero que me busques primero la iglesia y después la habitación. Y así fue. Buscó iglesia primero y la habitación se la dio el pastor. Vivísima. Pero si no te vas a congregar en Chile, véngase para acá. Porque usted no fue llevada a Chile para que mejorara su situación económica o para que estudiara o para lo que sea. Usted fue llevado a Chile para continuar su vida cristiana. Y en esa vida cristiana involucra estudiar, trabajar y lo que sea. Pero tu principal objetivo, estés donde estés, es buscar a Dios en primer lugar. Y por eso tenemos aquí y en muchas congregaciones padres que vieron nacer sus hijos en esos 15 años que Dios les regaló, pero que no tienen sus hijos en el evangelio. No lo tienen. Y Dios le dice, ordena tu casa porque verás que morirás y no vivirás. Ordena tu vida, ordena tu familia, porque lo que te viene va a ser grande si lo haces bien, pero va a ser de mucho mal si lo haces mal. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ordenar en mi casa? Mi vida espiritual. Porque yo soy Ezequías y yo lo hice todo bien delante del Señor. Pero resulta que no hice nada bien. Porque si lo hubiese estado haciendo bien, el profeta no hubiese venido a mí, ni tampoco esta palabra hubiese venido hoy para decirte ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Quiere decir que hay algo todavía que no estoy haciendo? Mis hijos, mis hijas, mi hermano, mis amigos, mis alumnos, algo no estás haciendo bien. Pero ha llegado el tiempo de ponernos en la brecha y ordenar las cosas para que todo salga bien. Para que el próximo hijo tuyo sea el próximo pastor. Para que el próximo hijo tuyo sea el próximo predicador. Para que el próximo hijo tuyo esté en la iglesia. Para que el próximo hijo tuyo sea una muchacha, un muchacho, un joven conforme al corazón del Señor. Amén. Pero lo segundo que tengo que ordenar en la casa, este punto lo vamos a dejar para una próxima predicación. Porque cada vez que toco este punto, se nos complica el asunto. Entonces, este punto
Fuera, no lo vamos a tocar hoy aquí. Sí, porque trae problemas, ¿verdad? Tócalo. Lo siguiente que debo ordenar es la autoridad. Desafinado, pastor. Desafinadísimo. Oído el tambor. Y dice la palabra así. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo, diga Cristo, es la cabeza del varón. Repita, Cristo es la cabeza del varón. ¿Hasta ahí vamos bien? Cristo es la cabeza del varón, de la iglesia. Cristo es la verdad absoluta. ¿Saben lo que quiere decir absoluta? Una verdad absoluta es una verdad que no tiene relación con otra cosa que la desvíe. La verdad absoluta es algo que no se puede modificar. ¿Sí? Cristo es la verdad absoluta de nuestra vida y es la cabeza de todo varón. Será que hubiese estado así como intriga. Seguimos leyendo. Y el varón es la cabeza. Yo no lo he dicho, dijeron ustedes. Y el varón es la cabeza. Dígale a la esposa que usted tiene aquí. Cristo, dile esposa, Cristo es la cabeza del varón. Dígaselo sin miedo, que aquí nadie le va a pasar nada, lo vamos a defender. Estén pendientes ahí con los atropellos. Y dígale ahora, sin miedo, díselo. Date la oportunidad por primera vez de decírselo, estás apadrotado. Y el varón es la cabeza de la mujer. Búsquese un intérprete a su manera, búsquese un traductor, búsquese un profeta loco que le quiera dar la vuelta a este versículo. Pero este versículo no admite otra interpretación porque está claro. No tiene cómo manipularlo. Es el orden de Dios. Y cuando la autoridad está doblada, ordena tu casa, no es una amenaza, es una verdad, porque morirán y no vivirán. ¿Viste que es un problema predicar este punto? ¿Saben por qué muchas veces este punto se complica? Porque la mujer obviamente relaciona la autoridad con machismo. Si más adelante leemos, dice también la palabra, ya lo vamos a leer, marido, tratad a sus mujeres como vaso frágil, sin asperezas. Pero eso no puede ser el argumento que quite lo que estamos hablando. Porque es que no sé por qué sacan eso. Eso no es el argumento que quite la autoridad. ¿Sabes qué si es un argumento y cuando el hombre pierde la autoridad? Cuando él sale de la autoridad de Cristo. Entonces, mujer, a partir de hoy eres la autoridad delegada en esa casa porque tu esposo se salió del orden de Dios. Pero si tu esposo está en el orden de Dios, mujeres, escuchen bien, él es la autoridad que Dios ha delegado sobre tu familia. Si no tienes la capacidad de entenderlo o no lo puedes asumir, pídele a Dios. Señor, enséñame a recibir a mi esposo como el sumo sacerdote de mi casa. Enséñame a recibir a mi esposo como te recibo a ti, que eres la autoridad.
Enséñame, ayúdame. Yo no lo quiero hacer por las malas, ni lo quiero que me lo obliguen. Yo quiero que tú ministres hoy a mi corazón. Dígale, mujer, Dios, ministra a mi corazón la autoridad que tú has puesto en mi familia, porque yo quiero vivir según tu voluntad, según tu autoridad, según tu orden. Es por eso que le mando bastantes prédicas de las propias mujeres. Los llevo locos, las llevo locas. Ya no me quieren ni ver los estados. Porque las propias mujeres, aquellas que hablaban empoderadas, Dios le está revelando la verdad. Y esas propias mujeres hoy se están levantando a decirle a sus propias ovejas: es verdad, Él es la autoridad, es verdad, yo me someto, es verdad, así debe ser. Las propias amigas suyas se las he mandado. Ajá. Abre mi estado, que no lo estás abriendo porque te da miedo ahora abrir el estado, porque te habla la verdad. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero este tipo de situación la hablo a la iglesia porque es preferible que un cadillo me lastime y no seguir por los caminos incorrectos en la vida del Señor. Porque para eso somos pastores. No para agredir, pero sí debemos enseñar la verdad absoluta de Dios. Y a veces nos incomoda. A veces nos incomoda llegar a una iglesia donde el pastor comience a predicar algo que yo tengo que cambiar. Claro que me incomoda. Pero la vida cristiana está sujeta a los cambios radicales. Duélale a quien le duela. Pero si es para mí eso que me va a edificar, me va a sanar y me va a crear una bendición en mi casa, yo me voy a someter. Y en este caso esa es la autoridad. Pero en otro caso es la droga. Y en otro caso son las mentiras. Y en otro caso son tantas cosas que a veces nos tocan. Y nos incomoda, pues. Pero necesitamos cambiar. Porque la iglesia no es para entretener. La iglesia es para sanar. La iglesia es para enseñar. Instruye también a la iglesia, pastor. Una iglesia que no hable sobre la situación de pecado que podamos tener. ¿Para qué entonces predicas? Para hacer sentir bien a la gente. La iglesia se predica para que la gente corrija, para que tenga salvación y para que tenga arrepentimiento y para que pueda vivir según el propósito y la voluntad de Dios. Si eso no se predica en tu iglesia, corre. Corre. Porque yo tengo un tiempo en una iglesia donde siempre he tenido el pecado oculto y nunca me lo han tocado. Vivo fino en esa iglesia. Ojalá que el pastor y la pastora siempre hablen de billete y de diezmo y de motivación. Pero me voy a morir. Me voy a morir. Porque con motivación no se llega al cielo. Se llega con arrepentimiento, con cambio y con santidad. Pero no me voy a ahondar más en este detalle porque ya tenemos problemas. Creo que tenemos problemas. Entonces dice Colosenses 3:18. Ojo, la autoridad no solamente es que el hombre hacia la mujer, que Cristo. La autoridad es en todos los sentidos. Porque también la mujer ha sido puesta por autoridad en ciertos y determinados lugares. Y yo la respeto porque es la autoridad. Yo conozco colegas, pastores que trabajan. Y ellos también están en un sitio donde la autoridad de ese lugar es una dama. Y el pastor me dice: yo respeto a mi jefa. Ella es la autoridad que Dios puso sobre mí. Mira qué lindo. Bueno, pastor, permítame este ejemplo. Permítame este ejemplo, por favor, pastor. El pastor que nos visita es el vigilante de la residencia donde yo vivo. Él es el que abre el portón. Trabaja casi medio turno allí ese pastor que está aquí. Honro a ese pastor, chico. Y yo una vez llegué apurado, él lo sabe, llegué apurado y me estacionó donde vigilante y me dijo: pastor, por orden del presidente tiene que quitar el puesto de allí porque hay una reunión y esos puestos están reservados para los vigilantes. Después que me bajé, porque él es tranquilo, me llegó: mire mi pastor. Y yo le dije: no, yo también soy de la junta o fui de la junta, yo también soy pastor. ¿Cómo no, mi pastor? Y me fui para otro puesto. Porque él es el vigilante, pero él es la autoridad del estacionamiento delegada por el conjunto.
Si entiendes eso, mujer, hoy vas a descansar en paz. No se trata del género mujer, entiéndelo hoy. Se trata de quien delega la autoridad. Hala, por favor, aplauda al Señor. Y tenemos profesionales aquí que saben que siendo mujeres están puestos en lugares de eminencia y son la autoridad. Y cuando he ido a visitarles, o he ido a un lugar, en algún momento a buscarles, respeto la autoridad. Mujer de Dios, autoridad en este lugar. Qué bueno que Dios te colocó como autoridad de todo este lugar. Y la respeto. Y tenemos países como por ejemplo Italia, donde su presidente es una mujer. Y cada vez que la veo, le digo, ahí está la autoridad de Roma. Respeto cuando vaya a Italia a esa mujer de autoridad. ¡Ese es mi presidente! Solo para que entendamos que la autoridad no tiene nada que ver con el género. Imagínense que en el Edén todo hubiese sido al contrario y Dios le hubiese dicho al hombre, esa es tu mujer, y como fuiste seducido y le hiciste caso, ella se enseñoreará de ti. ¡Nos toca! Y usted es feliz y hermosa. Si quieres vivir feliz, vive obedeciendo a Dios. Si quieres tener una casa organizada, ordenada y tu vida, ordénala conforme al diseño de Dios, no al diseño del mundo. Latinoamérica se ha llenado de mucha confusión porque la autoridad ha sido confundida por el machismo y los hombres que han tenido autoridad han maltratado a sus esposas, les han pegado, las han tratado como objeto, no han compartido con ellas todo lo que tienen que compartir y por eso la mujer se ha engrinchado en Latinoamérica y no quiere saber nada. Pero no es así el orden de Dios. Dios dice, quiero que seas autoridad, así como Cristo ama a la iglesia. Porque el que ama a la iglesia no la maltrata. Así como a tu propio cuerpo, dice el Señor. Así que tienes que amarla, tienes que respetarla, tienes que ayudarla. Ella será para ti un vaso frágil, una copa que apenas la mueves se parte. Eso también es tarea de nosotros. Respetar, amar, proteger a esa mujer que Dios puso como tu ayuda idónea. Ahora si te atreves, para terminar esta polémica en paz, voltéate y dile a tu esposa, soy tu sacerdote. Voltea, pues. Vamos a ver si está sanado en tu corazón. Y usted, mujer, voltea si está sana en el nombre de Jesús. Dile, soy tu ayuda idónea. En la casa arreglamos. En la casa nos vemos. Hasta aquí llegaste. ¿Dónde está mi esposa, vale? El orden comienza por casa. Sí, es un tema muy polémico, sin risa, pero que debe saber entenderse porque el concepto de autoridad es responsabilidad. El concepto de autoridad es sostén. El concepto de autoridad es seguridad. Por eso Cristo primero comienza, yo soy la cabeza, tal cual como yo amo a la iglesia a ustedes. Ven acá, amor, ustedes deben amar, respetar y valorar a sus esposas. No es simbólico, no es simbólico. Yo soy tu autoridad. Amén. ¿La recibe? La recibo. Y tú eres mi ayuda idónea. Amén. ¿Lo aceptas? Lo acepto. Lo acepté desde hace rato. Te amo.
Colosenses 3:18, rápidamente. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Por qué ese versículo dice como conviene en el Señor? ¿No lo había visto? ¿El detallito? ¿No vieron el detallito tan lindo? Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es decir, conforme al orden de Dios. Y eso también es cuchillo para nuestros pescuezos, porque si el hombre no se alinea a la voluntad de Dios, no conviene en el Señor. Así que dile tú a tu esposo como conviene en el Señor, porque si no, no me conviene. Así que el esposo que no hace las cosas conforme al corazón de Dios, no conviene en el Señor. Todo es un orden lindo, ¿verdad? Papá lindo, mamá linda, hijos lindos. Pero también sigue diciendo, ponme el que sigue, el 19, no estaba metido en la lista, pero yo sé que dice algo que a ustedes les va a gustar, mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Lo que es bueno para el pavo. Y ese es el versículo que ellas utilizan para reventarlo. Así que mujeres, sigan utilizando su versículo y nosotros seguiremos haciéndole caso al Señor y tratándola como vaso frágil y amándolas como Cristo ama a la iglesia. Primera de Pedro, rapidito que me voy. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de la esposa. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué me vale a mí predicar si cuando la gente ve mi familia, lo que ve es un desorden? Cuando el desorden está en casa y cuando la autoridad no se cumple, la gente no llega a Cristo por culpa de nuestras actitudes y malos comportamientos. La gente dice, yo conozco unos cristianos que son peores. Yo conozco una familia que es un desastre. Yo conozco aquel que es lo peor. Y la gente se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una casa ordenada según Dios. Pero cuando la gente sin tú predicarle te conoce, ¿sabes lo que dicen? Esa familia es espectacular. Desde la hija más chiquita hasta el abuelo más anciano son una bendición. ¿Qué tienen? Sí, averiguamos qué tienen. En su casa vive Dios y en su vida vive Dios. En su corazón vive Dios y Dios vive desde el más chiquito hasta el más anciano. El factor común no es él, el factor común es Dios. Por eso dice que a veces nuestra conducta alejan a aquel que quiere buscar de Dios. La salvación es individual, es verdad, pero nosotros somos ese ejemplo de lo que Dios hizo en nosotros, ¿verdad? Entonces, lo primero es que debo ordenar en mi casa es la relación con Dios. Lo siguiente que debo ordenar es la autoridad. Espero que a partir de hoy las mujeres se sujeten a sus esposos y los hombres comiencen con sabiduría a asumir la autoridad en su casa. Por favor, quiero que todos pongamos atención a esto porque es difícil, complejo, pero necesario para vivir en autoridad. Yo no estoy diciendo que esto es fácil y que tampoco usted va a salir hoy de aquí a decirle a su mujer, mira, a partir de hoy, ya es autoridad. Eso no es así. Dile, mi amor, quiero que a partir de hoy tengamos un altar de oración. Y no soy yo el que te va a ministrar. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a ministrar tu vida.
y en su debido tiempo y momento tú vas a asumir y vas a entender que esa es la autoridad de Dios. Ora, dobla rodillas, esposo. No le reclames nada, dobla rodillas para que ella cambie. Ella misma tiene que venir a ti y decirte: mi amor, ¿sabes qué? Dios ministró mi vida, tú eres el hombre de mi autoridad. Aquí ahora en adelante, tú eres la autoridad de mi casa, tú eres mi sacerdote, tú eres la cabeza que Dios ha puesto en esta familia. Te reconozco, te respeto, te valoro y reconozco tu autoridad. Es así como es. Amén. Y por último, la responsabilidad. Papá, mamá, responsabilidad. Dice Primera de Timoteo 5:8. Cuando ordenamos nuestra casa, no la ordenamos nuevamente, primero en la parte espiritual, después en la autoridad. Y ahora nos toca la responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos sobre esta familia que usted tiene. Mire esta niña, ve, cuando llegó aquí, esta niña, eso era así. Pero su papá dijo: no, yo quiero que mi hija esté involucrada en las cosas de Dios. Y ojo que no vayan a pensar que el niño es fácil conducirlo en las cosas de Dios. No, no es fácil. Eso hay que insistirle, perseguirlo, buscarlo, caminar con él. ¿Para dónde vas? Yo voy contigo. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero que hagas esto. Y esta niña que corría en la iglesia aquí, nos volvía locos a toditos, se convierte en el fruto de lo que su padre estaba persiguiendo y su mamá. Y en alguna oportunidad me la llevaron allá y tuvimos que ministrarle hasta conducta y disciplina a esta niña. Pero el fruto siempre va a dar buenos frutos cuando son de Dios. Ahora mira esta niña linda y hermosa. Su mamá y su papá se lloran, se alegran. Su mamá saben que van por puerto seguro con esta niña. Es una adoradora del Señor. Y tal vez no toque con maestría el teclado, pero cada tecla que toca saca lágrimas porque son notas que llegan al corazón de Dios. Y este guabulote que está aquí, ese más chiquito, la mamá: uy, pastor, ahí se lo dejamos. No, hermana, no. No lo deje aquí solo, hermana. Llévatelo. Ese andaba echando varilla. Pero ese guabulote tiene un corazón lindo. No sé si ustedes han hablado con Rafael. Tiene un corazón lindo este muchacho. Este guabulote es el líder de las casas de bendición. Y es el único líder que ha repetido 2 veces el proyecto como líder. Toca la batería, toca el bajo. Y ustedes saben qué es esta balita. Esta balita que él tiene aquí, mírenla. Es un micrófono que le pone como director de este altar. Él está instruyendo a todos los músicos por medio de este micrófono, porque también es el director de la alabanza en cierto y determinado momento. Pero usted no puede llorar como lloramos nosotros, porque usted no lo conoció chiquito. Pero este es su hijo. Este también es tu hijo, mujer, que estuviste aquí bregando con Rafael. Y su madre, para Mañapa, es la autoridad en su casa porque no tiene esposo. Ella vive sola, es papá y es mamá. Y en muchas oportunidades tenemos que auxiliarla, ayudarla, porque ni para el remedio tiene. Pero aún así no dice: pastor, yo no puedo. Aquí tenemos papá y mamá que lo tienen todo, que tienen carro, que tienen trabajo, que son empresarios, pero no se han preocupado por llevar a un hijo al altar. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es para ti esta palabra, hombre, mujer de Dios. Recíbela con amor. Tenemos una grande responsabilidad. Yo tengo en la iglesia un instituto, no, una escuelita gratuita. Creo que ahorita es que estamos pidiendo una ofrenda para los instrumentos y las cuerdas que se rompen. Pero por 15 años esta escuela fue instituida aquí para que usted pueda traer a su niño a estudiar cualquier instrumento que pueda futuramente otorgarle el derecho de estar en el altar adorando al Señor.
traiga a su hijo al altar. Escucha, iglesia, trae a tu hijo al altar. La felicidad de un padre no está meramente en el esposo, está en sus hijos. La felicidad de una madre está en su familia. ¿Sabes cómo un padre puede descansar en el futuro cuando está anciano? Viendo el cumplimiento en sus hijos del propósito de Dios. Cuando un padre, dice la palabra, llega anciano, llega feliz y contento, sabiendo que sus hijos son el reflejo de lo que un día usted le enseñó a él. Entonces, primera de Timoteo 5:8 terminando dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Hay gente que, como les expliqué en una prédica pasada, es luz para la calle y oscuridad para la casa. Hay gente que quiere que otro haga, pero no quiere que sus hijos hagan. Hay gente que quiere dar afuera y ser benevolente, pero con su casa no es benevolente, con su esposa y con sus hijos. Pues usted está puesto como proveedor de su casa, y no solamente proveedor económico, proveedor espiritual. Tú, padre, levántate y reúne a tu familia y dile, de aquí no se sale hasta que montemos un altar familiar y oremos. Si vamos a viajar, oremos. Si vamos a cantar, oremos. Si vamos a trabajar, oremos. Pero yo quiero que mi familia entera entienda que mi casa y yo, fueron las palabras de Josué en aquel discurso memorable, serviremos a Jehová. Aleluya. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Honor. Esposa mía, honor para ti. Honor para ti, mujer. Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando tú tratas mal a tu esposa y cuando no le das honor a tu esposa, tus oraciones no llegan al cielo. Dios dice, la reboto hasta que primero aprendas a amar como yo amo a la iglesia, a tu esposa, cuando le des honor, cuando la respetes, cuando seas proveedor, cuando seas protector, cuando seas guía, entonces escucho tus oraciones. Pero por ahora te toca acomodar tu casa. Gloria al Señor, póngase de pie en esta mañana. Dijo el Señor, está el camino del bien y está el camino del mal. Dijo un día Cristo, tú tienes el libre albedrío de tomar el camino del bien o del mal. Pero dice Cristo, yo te recomiendo que tomes el camino del bien. Aquí hay una palabra de Dios que hoy he predicado. Usted puede cuestionarla de la manera que quiera, como quiera. Está en su libre albedrío cuestionar la palabra de Dios. Pero yo te recomiendo que recibas esa palabra en tu espíritu, porque si viene de Dios, te va a bendecir. Tu familia será recordada no por el trabajo que hiciste secular. Tu familia será recordada porque Cristo vivirá de generación en generación en esa familia. No cortes la línea que Dios ha puesto en ti. Dios está en ti. No cortes la línea familiar. Tus hijas tienen que ser de Dios. Tus hijos son de Dios. ¿Sabes? Cuando Noé tuvo sus 3 hijos, se llamaron Jafet, Sem y Cam. Pues 2 de ellos decidieron no seguir al Dios de sus padres. Solo Sem decidió seguir el Dios de mi papá. Y esas 3 líneas, hoy por hoy, son las 3 vertientes en el mundo entero de aquellos países, aquellas regiones que hoy desconocen al Dios de Noé, al Dios de Abraham, a Jehová. Por eso usted
es descendiente de Sem. Somos semíticos. ¿Por qué? Porque somos descendientes de la línea que decidió servir y seguir al Dios de los padres. Jehová